Bien, chicos, estamos en clase de Social 2 y el primer tema que ya comenzamos a hablar un poco de este tema, vamos a tomar el tema de vida cotidiana. Hay muchas definiciones de vida cotidiana, evidentemente, depende del autor que veamos, pero no se olviden que este es un término primariamente filosófico, después sociológico y después político. Lo adaptamos nosotros para psicología social, porque el primero en adoptarlo y adaptarlo fue Pichón Rivière, un psicólogo social argentino, que ha hecho un par de libros sobre vida cotidiana. El texto que yo les he conseguido no es exactamente el de Pichón Rivière, estoy tratando de conseguirlo, que es de la esposa de Pichón Rivière y de una discípula de Pichón Rivière. Pero la idea es de él. Y, a ver, Pichón Rivière leyó mucho sobre filosofía existencial, psicoanálisis, marxismo, psicología social norteamericana, que es la que nosotros hemos visto en Social 1. Era un hombre muy formado en muchas disciplinas. Y él trató de hacer una psicología latinoamericana. Hay varios pensadores y psicólogos latinoamericanos que trataron de hacer una psicología vista desde acá, desde Latinoamérica, aunque con materiales de Estados Unidos, de Europa. Y la vida cotidiana es un tema que eligió Pichón Rivière. Ahora bien, quiero mostrarles cuál es la diferencia de ese texto de Pichón Rivière y los otros podemos encontrar. Más que el texto, yo quiero mostrarles la óptica desde la cual está visto el tema. Pichón Rivière era un hombre de izquierda, es decir, un hombre que no sé si estaba en la izquierda de tipo peronista o en la izquierda de tipo marxista, pero él estaba en una onda social en la cual él hacía una crítica al capitalismo. Y por lo tanto, él tomó el tema de la vida cotidiana como para ver cómo la vida cotidiana es utilizada para la producción de la ideología. Y aquí tenemos que buscar algunos términos marxistas, por ejemplo, de ideología. La palabra ideología no la creó Marx, la crearon unos filósofos del siglo XVIII en Francia que se llamaban los ideólogos, les idéologies. Entonces la ideología fue una especie de filosofía política que hicieron estos filósofos franceses, que era el conjunto de las ideas que había en un lugar determinado, en un momento determinado. Pero Marx trataba de explicar la ideología como un conjunto de ideas que estaban un poco manejadas de manera inconsciente a nivel colectivo en una sociedad y que hacía que las personas vean la realidad al revés de cómo era. Por ejemplo, eh, aquí hay un ejemplo típico que se ha estudiado varias veces desde muchos puntos de vista y yo lo he visto en la Argentina. Me gusta este ejemplo porque yo lo vi, soy testigo de esto. Un señor que hace trabajos prácticos, digamos, es albañil o es plomero. Entonces manda a su hijo a la escuela. Su hijo no entiende algunas cosas, pero su papá tampoco fue a la escuela. Apenas terminó hasta tercer grado de primaria, cuarto, y no puede ayudarle, porque no sabe bien. Entonces el chico no tiene muy bien a dónde recurrir. Llega un momento en que el chico se atrasa en las clases, no le gusta la escuela, a nadie le gusta la escuela, pero especialmente un chico que tiene problemas para el aprendizaje, para las tareas, se le hace duro ir a la escuela. Y al final el padre dice, mira, no te gusta la escuela, está bien, a mí tampoco me gustaba, así que no vayas más a la escuela, trabaja igual que yo te enseño cómo, cómo se ponen estos caños, cómo se hacen los adobes, se hace esto. Entonces el padre le enseña su oficio, no una profesión, un oficio. Entonces el padre le enseña el oficio. Y ese chico va a dejar la escuela y va a aprender el oficio. Pregunta, ¿realmente el chico no tiene capacidad intelectual? Sí, la tiene, pero no tiene las condiciones.
Sin embargo, el chico va a suponer que él no tiene capacidad intelectual. Entonces, se va a producir una cuestión al revés. Fíjense, muchachos, que esto es muy importante porque viene de la época del estúpido de Platón, que hablaba boludeces y todavía hay gente que cree que estaba diciendo grandes cosas. Eh, los esclavos no eran esclavos porque no tuvieran un alma intelectual. Alma intelectual. Casi como que no tenían alma. Y por eso merecían ser esclavos, una de las huevadas que hablaba Platón. No era así, grandísimo pendejo. El asunto es que en las épocas de Grecia, de Roma, de Egipto, los pueblos más fuertes vencían a otros. Y la gente vencida se transformaba en esclavo del pueblo vencedor. Y con el tiempo, esos esclavos y los hijos de los esclavos y los nietos de los esclavos tenían que ser esclavos también, porque se creaba la raza de los esclavos. Es decir, de los esclavos nacían otros esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento determinado, los poderosos de la época tomaban parte en lo que ya en aquel entonces podríamos llamar ideología. Dicen, los esclavos son así porque no saben hacer otra cosa, ya nacieron así, vienen así, y para que no haya una cuestión genética que en aquel entonces no se conocía, Platón da un justificativo metafísico, ¿no es cierto? Platón te dice, el alma en el cielo está en un carro con dos caballos, el caballo de la razón y el caballo de la pasión, ¿no? Con un caballo se conocen las ideas que hay en el mundo de las ideas, pero el caballo de la pasión te jala hacia abajo. Si no eres capaz de frenar el caballo de la pasión, de dominarlo, te hace caer y caes al mundo material. Cuando caes, solamente recuerdas aquello que hayas alcanzado a ver en el mundo de las ideas. Si has caído muy rápido, serán pocas las ideas que has visto. Como son pocas las ideas que has visto, has caído rápido. Aquí en tierra es un tipo que no sabe nada. No solamente que no sabe, que no aprende nada. No puede aprender. No tiene las posibilidades de aprender. Porque el aprendizaje es una anamnesis, es un recuerdo. Cuando yo estoy en la Tierra, tengo que recordar las cosas que vi en el mundo de las ideas. Si he visto muy pocas ideas, lo máximo que puedo es recordar esas pocas ideas, nada más. Seré un pelotudo que recuerda algunas pocas ideas que me sirven para hacer trabajos prácticos. Eso es un esclavo. El esclavo es aquella persona que apenas tiene unas pocas ideas en base a lo que alcanzó a ver en el mundo de las ideas. Y como es un pelotudo que no es capaz de dominar el caballo de las pasiones, cae rápidamente y cae medio bobo, medio sonso, y así se queda. Toda esa reencarnación en la Tierra se queda así medio sonso. Entonces, ¿para qué sirve? Para ser esclavo, no sirve para otra cosa más. No va a evolucionar más. Tendría que morir y ir a ese cielo de las ideas y volver a nacer, bla, bla, bla. Aunque parezca mentira, esas ideas continúan. Entonces, el albañil, que no le puede ayudar a su hijo, le dice al final, mira, no vayas más a la escuela, yo te enseño mi oficio, como albañil podés ganar bien. Y el hijo del albañil se convierte en albañil, no porque no tenga inteligencia como para ir al colegio y a la universidad. Tiene, pero no puede ir al colegio porque no tiene el asesoramiento primario que es la familia. La familia tiene que estimular al chico. Si no, el chico debería estar yendo a la casa de un amigo, alejarse un poco de la familia, buscar en otros lados el apoyo familiar que no tiene. Es decir, puede tener un apoyo familiar interesante a nivel afectivo, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿No? Porque se ha hecho también parte de lo ideológico que los obreros son brutos, son
especialmente los albañiles, son violentos con sus familias, son borrachos. Hay toda una estructura negativa, digamos. Como esta persona no tiene cultura, es una persona borracha, violenta, no solamente no educa bien a sus hijos, sino que los golpea. Hay toda una transformación casi visual de lo que se puede esperar de un albañil o de un obrero, ¿no es cierto? Personas que están en trabajos mal pagados. Entonces este chico se identifica con su padre como albañil y él también es albañil. Ocurre que los hijos de los campesinos son campesinos toda su vida. Se reproduce, y en esto consiste la reproducción de la mano de obra. La reproducción de la mano de obra se hace tratando de que los hijos de los obreros sigan siendo obreros. Y hay toda una trama que no la vamos a contar en este momento, pero ustedes pueden estudiarla en diferentes textos. Yo les voy a dar textos muy específicos para estudiar esta parte, ¿no? Y entonces la ideología consiste en ese conjunto de ideas que sirven para que la sociedad esclavista o capitalista se reproduzcan a sí mismas. Es necesario reproducir a los obreros, como antes era necesario reproducir a los esclavos. Para esto hay que impedir que el obrero deje de ser obrero. Porque pregúntense, si todos los obreros dejaran de ser obreros, ¿qué harían? Si todos los albañiles dejaran de ser albañiles, ¿quién construiría los edificios? ¿Quién construiría las casas? ¿Los intelectuales van a ir a construir casas? No saben. Se necesita un esfuerzo físico y una pequeña sabiduría práctica para eso. No cualquiera es un buen albañil. Evidentemente cualquiera en último caso podrá intentar serlo, pero el oficio se hace también, ¿no? No es cualquier cosa. Pero no es considerado una cuestión intelectual, así que vean, los intelectuales, me asumo como intelectual desde el punto de vista de las clases sociales, los intelectuales no somos prácticos. La gente práctica como los jardineros, los albañiles, los obreros en general, no son intelectuales, son prácticos. Pero esa gente práctica trabaja muchísimo más que los intelectuales. Como esfuerzo físico trabajan mucho más, claro. Pero ganan mucho menos. El intelectual gana más. El docente universitario no tiene que transportar ladrillos, no tiene que levantar paredes, no tiene que colgarse de una soga para estar trabajando en el piso del número 92 con el riesgo de caerse y matarse. Yo una vez le pregunté a un señor arquitecto que hacía edificios, le dije, escúcheme, yo he visto cómo se hacen los edificios acá en Cochabamba, no sé si en todo Bolivia, y no tienen las normas de seguridad que yo he visto que hay en otros países. Tiene que haber normas de seguridad con rejas, como para que el obrero que está trabajando en un piso alto no se caiga. Hay muchas normas de seguridad. Me dijo, ah, sí, don Mario, pero es muy caro todo eso. Digo, bueno, pero acá el obrero se puede caer, se puede matar. Sí, pero es más barato pagar un muerto que tratar de cuidarlo con un montón de cosas. Este, bueno, yo me alegré de que fuera tan sincero conmigo, pero esa sinceridad fue brutal, me dejó muy asombrado, ¿no? Es más fácil pagar un muerto que pagar un seguro de vida o que pagar medidas de seguridad en los edificios para que no se caigan los obreros. Es así como piensa el capitalista y especialmente el capitalista burdo, digamos, el que solamente mide ganancias y no la seguridad de la gente o la comodidad de la gente. Mide su comodidad y su ganancia, nada más.
Por lo tanto, ¿cómo trabaja el asunto ideológico? La ideología está hecha para que la sociedad se reproduzca a sí misma tal como es, porque a los capitalistas les conviene que se reproduzca. De manera que no es nada raro que los hijos de intelectuales son intelectuales, que los hijos de empresarios son empresarios y que los hijos de obreros o de campesinos siguen siendo obreros y campesinos. Se logra que las clases se reproduzcan a sí mismas. Si se logra eso, entonces perfecto, el capitalista está contento porque se reproduce el tipo de sociedad que él necesita para seguir siendo un buen capitalista. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces Pichon Rivière, al elaborar su psicología social, habla de estos temas. Y el tema de vida cotidiana, él lo agarra desde este punto de vista. Hay varios puntos de vista donde podemos agarrar la vida cotidiana, pero quiero decirles que Pichon Rivière lo tomaba desde ese punto de vista. Cómo la vida cotidiana logra hacer que tu vida cotidiana repita los patrones acostumbrados para tu clase social. Entonces tienes un tiempo de trabajo, tienes un tiempo de descanso, de comida, tienes un tiempo de vida libre, es decir, hay un tiempo libre. ¿Qué hace un obrero en su tiempo libre? Hay algo muy peligroso que podría hacer en su tiempo libre, que es pensar. Si un obrero se pone a pensar, ¿por qué soy obrero? ¿Por qué soy así? ¿Por qué el patrón gana más que yo? ¿Por qué esto? Bla, bla, bla. Y existiría el miedo, el pánico de los empresarios, que un obrero tenga tiempo para pensar y por ahí se vuelva revolucionario y que quiera matar a todos los capitalistas. Entonces el capitalista no puede soportar eso. Sin embargo, con el tiempo, los obreros en todas partes del mundo han ido ganando un tiempo libre. Se lo merecen. Entonces, ¿qué hacen? Antes les ponían periódicos, después la radio y después televisión. La televisión es para ocupar el tiempo libre. ¿Qué le podemos dar a los obreros en el tiempo libre? No solamente a los obreros, a mucha gente, pero especialmente al obrero. Le podemos dar televisión y dentro de la televisión deportes, que esté viendo deportes. El deporte es muy interesante porque eh, entender un partido de fútbol no necesita una gran ciencia, ¿no es cierto? Entender un partido de fútbol no es lo mismo que entender eh, la teoría de la relatividad de Einstein o la filosofía de Kant o de Heidegger, ¿no es cierto? O ciertas cuestiones medio difíciles de la física, de la química, cuestiones tecnológicas. Por lo tanto, en ese tiempo libre tenemos que evitar que el obrero piense. Para eso le tenemos que dar algo fácil de captar. Un partido de fútbol, deportes, box, fútbol, los deportes más sencillos, que son así de reflejo de ida y vuelta, ¿no es cierto? Siempre hemos pensado nosotros, pero esto por un chiste nomás, digamos, ¿no? Es que el conductismo era parecido al fútbol o al box, porque es una cuestión de reflejos, de ida y vuelta, nada más. ¿No? Entonces el conductismo solamente podía haber nacido en Estados Unidos porque los yanquis no piensan, actúan nomás. Son chistes que se hacían en su época. Pero, pero Pichon Rivière dice, aquí el tiempo libre tiene un uso muy importante. Debería servir para que el obrero piense por qué es obrero y cómo podría dejar de serlo.
o cómo su hijo podría dejar de hacerlo, o cómo su hijo y todos sus descendientes podrían dejar de serlo. ¿Por qué es obrero? ¿Por qué él no es intelectual? ¿Por qué su hijo no podría ser un intelectual? Entonces, eso podría dar lugar a que el obrero tome más atención en la cuestión política e ideológica en la cual está metido. Y de esa manera el obrero podría tomar parte de ideas revolucionarias para dejar de ser obrero, o que sus hijos dejen de ser obreros, o que sus nietos dejen de ser obreros, y que puedan ir una de dos, o a una rama administrativa o tecnológica que les permita ser grandes capos de una industria, digamos, o buscar algún tema académico que les permita ser profesores en la universidad. Es decir, alguna cuestión que les permita estar en la clase media o clase alta. Por supuesto, por supuesto, hay mucha gente que ha llegado a la clase alta sin pasar por la universidad. No es obligatorio pasar por la universidad para estar en la clase alta. De hecho, muchos empresarios son empresarios sin haber estudiado en la universidad. Han tenido inteligencia para hacer negocios y pueden llegar a puestos claves o se dedican a la política. Ustedes y yo sabemos que en la política, especialmente latinoamericana, de pronto hay personajes que sin haber hecho estudios ni siquiera primarios, pueden llegar a puestos muy altos, digamos, en la política. Y puede referirse a cualquier parte de Latinoamérica o de la India, ¿no es cierto? Eh, pero mientras existió el capitalismo, había la tendencia a impedir que las clases obreras dejen de ser obreras. Y para eso había que buscar medios un poco indirectos para negarle al obrero el acceso al estudio, el acceso al pensamiento abstracto. Por lo tanto, en el tiempo libre, el obrero tiene que ver televisión, debe tener acceso al deporte, a la pornografía, a los programas cómicos, humorísticos y humorísticos de bajo nivel, digamos. Porque para ser humorísticos de alto nivel necesitas tener un mínimo de cultura, digamos. Ustedes deben conocer un equipo argentino humorístico que se llama Lelutier. Y esta gente a veces hace chistes que para poder reírte necesitas entender algo que puede ser considerado de cultura media, y cómo ellos, un tipo, digamos, trata de ser culto, pero equivoca algunas cuestiones y el chiste está justamente ahí. Pero para eso tenés que entender de qué se está hablando. Un tipo que pretende saber de Shakespeare y entonces confunde el drama Otelo con el drama Hamlet, mezcla las cosas, y el otro que no sabe nada le cree todo lo que el tipo dice. Eh, Ustedes saben que en Hamlet, el fantasma del padre le dice a Hamlet que la madre lo ha traicionado y que el tío lo ha matado a él, por eso él murió. Entonces el fantasma del padre dice, a mí me mató tu tío por estar en combinación con tu madre, que fue su amante, bla, bla, bla. Y Hamlet a partir de ahí se queda tan impresionado que busca la forma de vengar a su padre. Finalmente tiene que buscar la forma de matar a su tío y al final mata a su madre también. En fin, es todo una historia trágica, una de las tragedias clásicas. Hay otra tragedia de Shakespeare que es Otelo, el moro de Venecia. Un tipo en Venecia que era moro, es decir, moreno, originario de África, pero que era un tipo con mucho dinero y tenía una esposa muy linda, blanca, hermosa. Y esta esposa, Otelo piensa que lo engaña, pero este era un ardid de unos sirvientes, y un tipo que quería
vengarse de Otelo y le hacen creer mediante una serie de artimañas que su esposa le engañaba cuando en realidad no era cierto. Entonces, en Lelutier hay un tipo que confunde al otro porque él mismo se confunde. Dice, le habla de Otelo, el moro de Venecia, dice, estaba Otelo ahí, por Otelo en el palacio, y estaba andando por el palacio, y de pronto aparece el fantasma de su padre. Ya está mezclando con Hamlet, ¿no es cierto? El fantasma de su padre le dice, Otelo, tu mujer te engaña. Y el otro que no sabe nada dice, uy, qué bárbaro, ¿cómo le va a decir eso? Entonces dice, después se va yendo la imagen, pero ¿qué más, papá? Contame cómo es esto. Y papá se va, pierde la señal. Entonces finalmente Otelo dice, ¿será verdad lo que me ha dicho el espíritu de mi papá? ¿Será que él se ha equivocado o será que realmente me está engañando Desdémona? Yo por las dudas la mato, ¿no? Entonces va creando una historia que la está creando él. De ninguna manera es la historia de Shakespeare. Es una mezcolanza que él hace de cosas que ha leído, que recuerda o que ha visto por ahí. Pero para que esto te cause gracia, ¿no? Tú tienes que saber de que ese tipo está mezclando dos obras de Shakespeare. Si no conoces, aunque sea mínimamente, de qué tratan estas obras, no te das cuenta que el tipo está mezclando eso. Y por lo tanto no sabes de qué te podrías reír. De manera que el humor también tiene su grado de complejidad y complicidad. Es decir, hay que saber ciertas cosas para que ese humor pueda ser efectivo, ¿no es cierto? O por lo menos un humor también, como mínimo, que sepa el lenguaje de las personas a las cuales va dirigido. No vamos a hablar de todo este tema solamente ahora, solamente les digo que en otro momento lo podríamos hablar. Yo he sido uno de los primeros guionistas de Tralala, pero el asunto es cómo deberías entretener a un obrero. Les tienes que dar chistes, espectáculos, entretenimientos de su nivel, de lo que él puede más o menos alcanzar con su cultura. Esto no limita a que un obrero por su propia cuenta haya leído. Hay gente que por su propia cuenta lee bastante, aunque sea un albañil. Yo conocí en Argentina a un campesino que era de origen chileno, y este campesino hacía poemas, y hacía poemas muy interesantes. Claro, eran pretendidos poemas de amor, pero el hombre escribía bien, hacía poemas, pero era campesino, trabajaba en el campo, era un obrero del campo. Entonces, eventualmente se pueden encontrar personas que leen, aunque su trabajo no sea un trabajo intelectual. Pero la generalidad es establecer clases sociales y el mundo al cual va a pertenecer cada clase social. ¿Para qué? Para que se reproduzcan. ¿Qué le interesa al sistema capitalista? Que los obreros sigan siendo obreros y reproduzcan obreros. Que los intelectuales sigan siendo intelectuales, que reproduzcan intelectuales, que los científicos sigan teniendo reproducción científica. Y por supuesto que los capitalistas sigan manteniendo el capitalismo y que se reproduzcan como capitalistas. Entonces, esta reproducción de las clases sociales es guiada por una fuerte estructura económico-social y por una ideología que le hace creer a las personas que ellas no pueden salir de esa clase social, de que es normal. ¿Sí? Yo, por ejemplo, debería creer que es normal ser profesor universitario, porque mi padre fue profesor universitario en Argentina, acá también en Bolivia. No es un destino, pero sí es un destino social. Tengo amigos que están haciendo investigaciones que sigan las líneas de otros investigadores que muestran cómo en muchas sociedades
hay una especie de currículum oculto que trata de que los hijos de obreros aprendan lo específico para seguir siendo obreros. Y los chicos de clase media aprenden cosas muy específicas para que sigan siendo chicos de la clase media y sean los que van a manejar la clase media. Para la clase alta hay una sola variable hasta ahora, que es el saber hacer negocios. Y eso no se aprende en la universidad. Es mentira cuando dice escuela de negocios, estudio. No. Muchos de los mayores capitalistas de todo el mundo no eran necesariamente personas universitarias. Eran personas que sabían hacer negocios y los hacían muy bien. Y gracias a esos negocios pudieron este, alcanzar un renombre, alcanzar un estatus social alto. Hoy en día hay gente con profesiones muy interesantes que sí, aparte de ejercer esa profesión, son capaces, más allá de la profesión, más allá de lo que han aprendido, poder hacer una empresa. Por ejemplo, todos sabemos que Bill Gates no terminó sus estudios universitarios. Seguramente el hombre es tan rico que tiene tiempo para estudiar más que un licenciado, pero de hecho hay varias personas que se han dedicado al mundo de la informática y que no han terminado sus estudios universitarios, o ni siquiera los han hecho, pero les gustaba mucho esta tecnología. Y estudiando la tecnología cibernética, metiéndose en el mundo de lo tecnológico, de pronto han llegado a inventar cosas, a crear cosas que los han vuelto ricos, millonarios y dueños de grandes conglomerados eh, que manejan la comunicación en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la paradoja. Para ser millonario no es necesario la universidad. Para ser obrero tampoco es necesaria la universidad, por supuesto. ¿Para qué sirve la universidad? Para estar en la clase media. La clase media es la típica clase, la pequeña burguesía que decía Marx, es la típica clase intelectual. Esa clase intelectual es la que soporta la estructura que hacia arriba le sirve a los capitalistas y hacia abajo mantiene el esfuerzo de la clase trabajadora. Pero de esa misma clase media intelectual surgen también los revolucionarios, como Marx, como toda esta gente que elabora teorías para que la gente entienda cómo es que funciona la sociedad. Por lo tanto, la idea de Pichon Rivière es que el tiempo libre generalmente es utilizado para que la gente obrera o incluso de clase media se mantenga en ese nivel. La mayor parte de los programas de televisión que se daban antes, todavía diría yo, ¿m? Esos programas de televisión habían programas dirigidos hacia la gente más bien de la clase obrera, donde había deportes, especialmente fútbol, boxeo, o programas cómicos de baja calidad, digamos, donde hay el chiste barato, el chiste un poco grosero. Y esto, digamos, está para captar la atención del obrero, digamos. El asunto es que el obrero no tenga tiempo de pensar su propia realidad. Está trabajando, sale del trabajo y mejor que vea televisión y que se embobe con, con Maradona o con alguno de sus boxeadores preferidos, Nicolino Loche, qué sé yo, cualquiera. Y, eh, y que pueda haber también programas cómicos. Habían dos cómicos muy interesantes en Argentina, Alberto Olmedo y Jorge Porcel, que hicieron películas también de baja categoría, digamos, ¿no? Chistes muy estúpidos,
que estaban basados en la sexualidad o estaban basados en referencias políticas muy, muy lejanas, digamos. ¿Por qué no se metían ellos con la política? A ellos les interesaba hacer programas redituables. Este es el mundo en que está metido el empleado o el obrero. Y en Argentina mucha gente aceptaba. El fútbol ha sido aceptado en Argentina no solamente por los obreros, sino también por los intelectuales, o ciertos programas humorísticos. Pero el asunto va dirigido especialmente ahí, a entretener al obrero para que el obrero no tenga tiempo de pensar en política. Porque si piensa en sí mismo, ¿por qué soy obrero? ¿Cómo podría yo dejar de ser obrero? ¿Cómo podría ser yo para que mis hijos no sean obreros? Si le das tiempo a pensar, ese obrero se puede volver revolucionario, peligroso. Para que no piense, entonces, hay una parte de la vida de un ser humano que es el tiempo libre, ¿no es cierto? Está el tiempo del trabajo, está el tiempo de las necesidades básicas y está el tiempo libre, el tiempo del hogar libre, cuando ya se acabó el trabajo. Entonces, hay que lograr que la persona en su tiempo libre se entretenga, que no piense en su propia realidad, que no tenga tiempo de pensar su propia realidad. Por lo tanto, la vida cotidiana del obrero tiene que ser construida desde afuera de él. Se supone que al obrero hay que construirle una vida para que nunca deje de ser obrero, para que nunca deje de pensar en dejar de ser obrero. En esto consiste lo ideológico. Lo ideológico es darle ideas falsas a la gente para que la gente acepte, sin discusión, un lugar en la sociedad. Pero no un lugar que le ha tomado, es un lugar que le han dado. Es un lugar al cual lo han obligado. ¿Por qué el hijo de un agricultor tiene que ser agricultor? ¿Por qué el hijo de un albañil debería ser un albañil? Sin embargo, la sociedad capitalista ha logrado con mucha inteligencia integrar estas cosas para que la mayoría de los hijos de albañiles sean albañiles, que la mayoría de los hijos de agricultores a la larga sean agricultores, que la mayoría de los hijos de obreros sigan siendo obreros. Es decir, una, una inteligencia en lo que se llama la reproducción de las clases sociales, la reproducción de la sociedad tal como los capitalistas la han estructurado. Entonces, el estudio de cómo una persona utiliza el tiempo libre te da la medida de en qué tipo de sociedad esa persona está viviendo. ¿Qué hace un obrero en su tiempo libre en Alemania? ¿Qué hace un obrero en su tiempo libre en la Argentina? ¿Qué hace un obrero en su tiempo libre en Nueva York? ¿Cómo utilizan su tiempo libre? ¿Qué pasa en su tiempo libre? ¿Lo utilizan para hacer reuniones de su comité político? ¿Hay análisis? ¿Van a algún colegio nocturno? ¿Se preparan para salir de ese mundo eh, obrero? ¿Pensar en otra cosa? También sería interesante pensar, pero esto ya nos lleva a un problema ya más complicado, ¿cómo es el tiempo libre en los países llamados comunistas? Hecha la aclaración que siempre hay que hacer, por Dios, siempre hay que hacer, de que el comunismo nunca existió. Por favor, nunca existió el comunismo. No se llegó a dar el comunismo en ninguna parte del mundo. Dejémonos de estupideces. El comunismo es la última etapa de una revolución social, ¿sí? Cuya revolución a la mala es la primera parte. El proletariado se rebela, mata a los capitalistas, mata a los malvados del sistema anterior, toma el poder, se establece la dictadura del proletariado, los proletarios toman el poder y establecen una dictadura, no hay democracia, para nada. Los proletarios toman el poder
Y ese conjunto de proletarios tiene que construir una sociedad nueva, tiene que transformar la sociedad, tiene que cambiar la ideología capitalista por una ideología social, socialista. Mientras dure esa etapa, tiene que haber una cuestión dictatorial, es la dictadura del proletariado. Cuando por fin la sociedad se transforma, ya no es necesaria la dictadura del proletariado, porque ahí se llega por fin al comunismo. El comunismo es cuando toda la sociedad tiene todo en común, tiene todo en común. Ninguna persona tiene más que el otro, sino que las riquezas que produce la misma sociedad se reparten entre todos. Entonces ahí viene una de las tesis de Marx, eh, a cada cual según su necesidad y cada cual según su capacidad. Es decir, si yo no puedo hacer trabajos muy duros porque no me da mi físico, no podría hacer eso, me darán otro trabajo. Ahora, si yo tengo 5 hijos y otro tipo no tiene ningún hijo, obviamente yo que tengo 5 hijos tengo más necesidad económica. Por lo tanto, el gobierno comunista hará que aquella persona que tenga más necesidad le dará un sueldo más grande para que pueda mantener a su familia. Y la persona que tiene menos necesidad, un soltero, digamos, tendrá un sueldo menor porque es para él solamente. Y por otra parte, la persona con fuerza física tendrá más capacidad para hacer trabajos prácticos y alguna persona que no tenga mucha fuerza física estará haciendo algún otro tipo de trabajo. La pregunta es, ¿y quién va a dirigir esa sociedad comunista ideal? Una posibilidad es que esa gran sociedad comunista se va dividiendo en gobiernos relativamente menores, casi como municipios. Es decir, en lugar de esa lógica dictatorial de la dictadura del proletariado, se abre esto más bien en diferentes tipos de gobiernos más democráticos y que distribuyen el trabajo, el poder y el dinero. Hay una distribución sabia, entre comillas, digamos, para que cada cual tenga lo que tiene que tener y trabaje lo que pueda trabajar. ¿Se llegó a esto? No, nunca. Es mentira, jamás se llegó a esto. El comunismo perfecto, tal como estaba pensado, nunca se dio. Les doy otra noticia, nunca se va a dar. Pueden haber otras formas, pero esa, tal como la pensó Marx, no se va a dar jamás. Nunca, nunca. Es imposible, por muchos motivos, que no los vamos a analizar acá porque no vamos a establecer una clase de política, ¿no es cierto? Pero les quiero mostrar por dónde iba el pensamiento de Pichon Rivière para estudiar el tema del tiempo libre, para estudiar el tema de la vida cotidiana. En la vida cotidiana, todos, sin darnos cuenta, somos obligados o somos inducidos a reproducir nuestra clase social. Entonces, en nuestra vida cotidiana, nosotros sin saberlo, reproducimos nuestra clase social por los trabajos que tenemos que hacer, por los entretenimientos posibles, por nuestra afición a la familia o a la religión o al trabajo. Toda esa carga que nos dan es para que nosotros reproduzcamos lo mismo. Hay muchos obreros que, si bien a veces se rebelan contra el patrón, el trabajo, pero en el fondo son católicos. Y se ha estudiado muy bien las religiones cómo trabajan con este asunto de la ideología. Tradicionalmente, especialmente la religión católica, las religiones cristianas en general, han hecho mucho hincapié en el capitalismo, en la obediencia a un régimen especial, en la obediencia al presidente, en la obediencia a las autoridades.
La Iglesia siempre ha trabajado mucho el tema de la obediencia. En primer término, la obediencia de los sacerdotes a no solamente al Papa, sino incluso a los cardenales o al superior de su convento o de su orden. Ese tema de la obediencia en las religiones es muy, muy importante. Entonces, las religiones sirven como nexo ideológico en la mayor parte de los países en toda la historia. Siempre las religiones han tenido un nexo ideológico. De hecho, cuando no existía la ideología liberal, existían ideologías previas, que era la ideología religiosa. Y esa ideología marcaba el ritmo de cómo las personas tenían que pensar. Si alguien no pensaba así, era perseguido, ajusticiado, quemado. Entonces, hay que marcar cómo Pichon Rivière toma este tema de la vida cotidiana para ver cómo se utiliza la vida cotidiana de las personas para meter en la vida cotidiana de las personas su adscripción, su lugar. Intentar que en la vida cotidiana los obreros se sientan obreros y nunca dejen de ser obreros. Que los intelectuales, sí, que sigan siendo intelectuales, que reproduzcan su clase. Que la clase de los intelectuales reproduzca de alguna manera la clase de los intelectuales. O dicho de otra manera, que la clase trabajadora reproduzca la clase trabajadora, que la clase media reproduzca la clase media, y que la clase alta, en la medida de lo posible, reproduzca la clase alta. En Social 1 hemos visto clases sociales, si ustedes se acuerdan. Clase alta, media, baja, o clase alta, clase media, clase obrera y clase baja, según la clasificación norteamericana. Resulta, ¿cómo se reproducen las clases? ¿Por qué siempre hay clase alta, media, baja? ¿Por qué no deja de haber clases? No deja de haber clases porque hay alguien que se ocupa de que siempre existan esas clases. Porque si no, se viene abajo todo el sistema capitalista especialmente. Antes había un sistema esclavista, pero en el sistema capitalista hay una rápida reproducción de las clases sociales. Y eso se hace a través de la educación y después a través de los sistemas de comunicación. La radio, la televisión, los periódicos van creando un sistema de ideas que coloca a cada cual en su lugar y cada cual se identifica con su clase social. Por lo tanto, esta reproducción de las clases sociales se hace mediante una reproducción de la capacidad que uno tiene para identificarse con los medios de producción que uno maneja. Los que estamos en la universidad reproducimos la clase media a través de nuestra inserción en el producto intelectual. Leemos libros y, si es posible, producimos libros. Producimos clases, producimos saber, producimos conocimiento. Para eso estamos. Somos la clase media, somos la pequeña burguesía en términos de Marx. Producimos conocimiento, producimos ideas. La clase obrera produce trabajo efectivo, produce el trabajo práctico, el trabajo manual, el trabajo obrero en las fábricas. Es decir, lo que tiene más que ver con el trabajo físico, de producción y reproducción de objetos. Y la clase alta, que domina a la sociedad, se encarga de hacer que la clase media y la clase baja trabajen para ellos. Entonces, ellos se encargan de estructurar y reestructurar permanentemente a la sociedad. La clase alta busca siempre permanentemente las formas de que esa sociedad no se desmorone, de que esa sociedad no se desarme, de que siga siendo siempre como es. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que va a impedir siempre la burguesía es que haya ninguna revolución. Si hay una revolución, la burguesía se cae. ¿No es cierto? Si los intelectuales y los obreros
llegaran a tener el mismo poder que los capitalistas dejarían de ser los capitalistas. ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera capitalista? La gran pregunta que aterroriza a los capitalistas. ¿Quién trabajaría? Si todo el mundo tuviera la posibilidad de ser rico, ¿quién trabajaría? Por otra parte, ¿es posible que todo el mundo fuera rico? No, no es posible. Porque la riqueza es un robo, es decir, la riqueza es hacer que alguna persona haya acumulado más dinero del que debería tener derecho a tener. Y esa acumulación de dinero es porque ha vendido mucho, porque de alguna manera le está sacando el dinero a alguien. De alguna manera está manejando la sociedad con mucho poder como para, directa o indirectamente, robarle tiempo o robarle dinero al obrero, incluso al intelectual, para con ese dinero, el tipo de clase alta, seguir siendo de clase alta y juntarse con otros tipos de clase alta, ¿para qué? Para dominar la sociedad. Ahora, tipos como yo, digamos, hay muchos tipos como yo. Yo no tengo ningún interés en dominar la sociedad. Ni siquiera me interesaría ser rico. ¿Qué haría yo con 10 millones de dólares? No sabría qué hacer, tendría que repartir entre mis amigos, qué sé yo, no sé. Porque de hacerme cargo de 10 millones de dólares, tendría que dejar de leer, dejar de estudiar, dejar de hacer un montón de cosas. O debería confiar en alguien que maneje mis cosas económicas y yo dedicarme a hacer las cosas que me gustaría. Leer, escribir, hacer música, ver películas, etcétera, etcétera. Ese es mi mundo, digamos, ¿no? Pero si yo confío en otro, el otro podría robarme, podría estafarme. Como yo no me hago cargo de esos millones de dólares, ese otro al que yo le dejaría a cargo, porque no me gusta manejar dinero, entonces ese otro a la larga se quedaría con mi dinero. ¿Es posible? Es posible. Por lo tanto, ¿a mí me interesa ganar mucho dinero? No, no me interesa ganar mucho dinero. Quiero ganar dinero lo suficiente como para mantenerme en esa área que es la clase media intelectual a la que yo pertenezco y que me acostumbré a estar en esa área. No quisiera ser empresario. He estado cerca de cuestiones de empresa. Mi papá, a pesar de que tenía ideas socialistas, después hizo algunas empresas, pero eran empresas en las cuales él era el que menos ganaba, todo el mundo ganaba menos él. Y eran empresas productivas en el sentido de empresas agrícolas, muy productivas, muy interesantes, eh, o un barrio o edificios donde no había una excesiva ganancia para la persona que se hacía cargo, que era mi papá. Por eso mi mamá peleaba mucho con mi papá, porque mi papá parecía un gran empresario, pero no ganaba nada, porque todo lo que él producía era para ver felices a los demás, y él no ganaba casi nunca nada. Y hacía empresas muy interesantes. Entonces, yo le decía a mi papá que para eso no valía la pena, digamos, tomarse tanto trabajo. Pero a él le gustaba hacer cosas en las que él se sintiera que estaba produciendo algo interesante. También era profesor universitario, daba economía, pero como tenía ideas socialistas, a él le parecía malo ganar mucho dinero. No quería hacer eso. Por lo tanto, las clases se reproducen a sí mismas. La clase media se reproduce como clase media, la clase baja como clase baja, la clase obrera como clase obrera y por supuesto la clase alta como clase alta. Ese asunto de la reproducción de las clases ha sido estudiado por Marx, ha sido estudiado por economistas, sociólogos, psicólogos sociales, etcétera, etcétera. Pero toda esta clase que yo les estoy dando es solamente
para que entiendan por qué diablos les estoy dando un texto de la escuela de Pichon Rivière. ¿Y qué diablos tiene que ver ese texto de Pichon Rivière con lo que nosotros llamamos vida cotidiana? Tiene que ver porque Pichon Rivière analiza cómo la vida cotidiana puede ser ideologizada por los factores de poder para reproducir las clases sociales y reproducir la estructura social, especialmente capitalista. Sería más peludo también demostrar cómo en países socialistas, Rusia, China, Cuba incluso, cómo a pesar de tener un régimen socialista, de alguna manera también se ha impulsado a una cierta reproducción de clases sociales. Porque el asunto es muy sencillo. Se produce la revolución socialista. Y a partir de ahí, ¿qué? Los campesinos dejan de ser campesinos. Nadie más va a sembrar papas, ni cebollas, ni tomates, ni nada. Nadie más va a construir casas. Todos los constructores y albañiles van a decir, ah, llegó la revolución socialista, chango, yo no voy a trabajar más, me cago, a mí el Estado me tiene que dar un sueldo y yo ahora quiero descansar. Y se acabó, nadie más hace casas. Nadie más trabaja en nada de lo que trabajaba. De pronto el carpintero dice, yo quiero ir a la universidad. De pronto el constructor de casas dice, yo quiero estudiar. El albañil dice, quiero estudiar. El agricultor dice, quiero estudiar. Y nadie trabajaría en el campo, ni aquí, ni allí, ni allí. Algo debe pasar, chicos, porque en la práctica, ni en Rusia, ni en China, ni en Cuba, la gente dejó de trabajar. Todo el mundo siguió trabajando. El día antes de la Revolución Cubana, el obrero era obrero. El día siguiente a la Revolución Cubana, el obrero seguía siendo obrero. No cambian las cosas así por decreto, mentira. No sucede. No sucede. Porque si no, el país se viene abajo. Entonces, este asunto de cambiar por decreto de las clases sociales tampoco funciona así de manera tan automática. Es muy complejo esto. Es muy complejo. Sin embargo, se han hecho estudios de cómo se reproducen las clases sociales a través de la educación, a través de la consideración del tiempo libre. Y todo esto, ¿dónde se reproduce? En la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Se dice vida cotidiana porque cotidiano significa cada día, cotidiano, una cuota. Divídese el año en 365 cuotas, 365 días. Entonces, cada día lo vives una de dos, o como un día diferente cada día, o como el mismo día repetido durante todo un año. En la práctica hay un poco de las dos cosas. Te hacen creer que los días son muy diferentes en el sentido del entretenimiento. Ahora, todos los días el obrero tiene que ser obrero. Todos los días el intelectual es intelectual. Y todos los días el empresario es empresario. Una vez definidas las clases sociales, se reproducen las clases, se reproduce el trabajo. Y los ricos van a tratar de que sus hijos hereden su riqueza. Los intelectuales quieren que sus hijos vayan a la universidad para que por lo menos sigan su misma línea de clase media. Y los obreros van a tratar de que sus hijos sean obreros y si es posible que alcancen un cachito más que ellos, que puedan estudiar aunque sea en la escuela primaria o por lo menos la secundaria. Si llegan a la universidad veremos. Hay una gran discusión acerca de que los chicos que nacen pobres casi nunca llegan a la universidad. No es que nunca lleguen, pero casi nunca llegan a la universidad. No llegan. Hay varias tesis, hay varias investigaciones sobre esto muy discutibles y discutidas, pero existen ya muchas tesis e investigaciones sobre cómo está todo ya programado y diagramado para que las personas que nacen en una clase social reproduzcan esa misma clase. El obrero tiene un hijo obrero, tiene un nieto obrero, tiene un bisnieto obrero, digamos. Esa es la idea
para la reproducción de las clases. Y para eso está la ideología, que son la cantidad de ideas que se manejan en una sociedad. Por ejemplo, si eres obrero no eres inteligente. Y si tu hijo no es inteligente, mejor que siga siendo obrero. Y si tu hijo es obrero, entonces no es inteligente. Y el hijo de tu hijo no será inteligente, por lo tanto es bueno que siga siendo obrero. Una reproducción de una idea. Entonces la ideología es una cantidad de ideas que reproducen la estructura social. Si logras que en una sociedad las personas específicas tengan ideas específicas respecto a la clase social, vas a lograr que esa sociedad se reproduzca, que reproduzca su estructura y que de pronto la sociedad no se desmorone, digamos. Porque les repito, ¿qué pasa si de pronto no hubieran carpinteros, si no hubieran mecánicos, si no hubieran albañiles, etcétera, etcétera, etcétera? Más grave también sería, véanlo por el lado ya de las profesiones, si de pronto no hubieran médicos. Ahora, si no hubieran psicólogos, no creo que el mundo sufriría mucho. A lo mejor se mejora, pero, eh, pero digamos, ¿qué sería del mundo si no hubieran escritores, si no hubieran artistas? Sí, sería tal vez un poco más aburrido, pero no se va a detener por eso. No se va a detener por eso. ¿Qué pasaría si no hubieran intelectuales, si no hubiera filósofos? Tal vez estaríamos más contentos porque los filósofos son medio mergados, la mayoría. Pero lo que no puede, en absoluto, faltar es la clase obrera y la clase campesina. Si no hay campesinos, nos quedamos sin comida. Si no hay obreros, se paraliza toda la construcción. Así de simple. Si no hay obreros, no hay producción de nada. De nada. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ustedes han visto conmigo en Feno 2. Hay cada vez una mayor tecnología que tarde o temprano va a eliminar a todos los obreros y a la mayoría de las profesiones. La robótica, perfeccionada, va a hacer que cada vez se necesite menos gente especializada para las cosas, porque el robot lo va a hacer. Las máquinas robotizadas lo van a hacer. Pueden desaparecer las clases sociales a partir de la robótica. Podría ser, es una idea de ciencia ficción, pero puede ser, puede ser. Por eso la FENO 2 es una materia a la que yo le tengo mucho cariño porque es una materia donde se aprende a pensar, a reflexionar sobre las posibilidades del cambio social a través de la ciencia, a través de la tecnología y en general a través de la cultura, de las transformaciones culturales. Los marxistas piensan que las transformaciones económicas producen transformaciones culturales. Yo pienso que también se puede decir al revés. Ciertas transformaciones culturales pueden producir en un momento determinado un cambio económico. No es como piensan los marxistas. Se ha demostrado que no es así. Es un pensamiento muy mecanicista este de los marxistas que piensan que solamente en el cambio económico se produce un cambio cultural. No es así, no es cierto. No es cierto. Entonces, el problema es bien complejo. Estudiar la psicología social es muy complejo cuando uno lo empieza a estudiar ya con temas ya más pesados, más gruesos como este. Y me imagino yo que si ustedes se meten a fondo en el estudio de estos temas, van a entender por qué la psicología social 2 tiene menos temas, pero más pesados, más agudos. Eventualmente, los 4 o 5 temas que podemos ver en Social 2, de alguna manera resumen la Social 1, pero al mismo tiempo la transforma y la hace más amplia. Aunque sean menos temas, el efecto de esos temas es mucho más amplio, porque abarca todos los temas de la Social 1, pero con otra óptica más filosófica. La óptica norteamericana es interesante, pero es muy pragmática.
no va mucho más allá. En la psicología social 2 tratamos nosotros de pensar cada tema y en todo lo que implica cada tema, en todo lo que implica como transformación social. De ahí que en Social 2 yo hago una recapitulación también de la fenomenología, porque se unen algunos temas. Entonces ustedes tienen entre los textos de Social 2, tienen ahí un par de textos de la escuela de Pichon Rivière con respecto a este tema de la vida cotidiana. ¿Sí? Hay varios otros textos de vida cotidiana que ustedes pueden leer en varias partes. Busquen en internet, vida cotidiana. ¿Quién dice qué cosas acerca de la vida cotidiana? ¿Sí? Y los textitos de la escuela de Pichon Rivière porque, como somos latinoamericanos, nos interesa saber qué es lo que han dicho algunos pensadores latinoamericanos acerca de este tema. Pero busquen vida cotidiana como tema filosófico, como tema social, y van a encontrar ahí algunos autores y algunos temas y subtemas muy interesantes como para tener una idea, ¿no es cierto?, de qué se trata. Les repito que me es un poco difícil, a mí, no sé si otros colegas lo harán, me es un poco difícil abrir el cuestionamiento de la materia en las clases virtuales. Entonces prefiero que las preguntas que tengan que hacer las hagan por escrito. Ustedes pueden escribir preguntas. Me hacen preguntas a través de los temas escritos. Ustedes van al link, hablan con Luis. Dice, Luis, tenemos estas preguntas, y la cátedra va a contestar esas preguntas. ¿Sí? De alguna manera, el licenciado Luis me está ayudando no solamente en la parte tecnológica, sino también con él compartimos algunos aspectos de la materia. Ojalá que él se quede con la Social 2 o con alguna de mis materias cuando yo me jubile. Y compartimos también diálogos, charlas acerca del transcurso de la materia. Así que de vez en cuando él puede también hacer preguntas o contestar algunas preguntas que ustedes hagan. Y hacemos cátedra. Entonces, vamos a cortar acá porque si seguimos hablando del tema, el tema se va a diluir. No quiero que se diluya mucho. Lo que hemos dicho más o menos concretito ahí, quiero dejarlo, quiero cortarlo ahí. No quiero que se diluya y que se confundan ustedes. Entonces, el tema de hoy ha sido el tema de vida cotidiana, pero enfocado desde el punto de vista de lo social. ¿Sí? Cómo la vida cotidiana implica una comprensión de la reproducción social, de cómo se reproducen las clases sociales a través de un manejo intencionado de la vida cotidiana de las personas. ¿Y por qué es cuando estudiamos la vida cotidiana? Ahí nos vamos a enterar de cómo funciona la sociedad y por último de quién la hace funcionar así. ¿Quiénes son los responsables de que la sociedad funcione así como está funcionando? ¿Por qué tendemos una vez que elegimos algo, repetimos cada vez? A partir de que una persona ha elegido algo, ya es fácil, no tienes más nada que hacer, es como un giro automático. El obrero seguirá siendo obrero, el intelectual seguirá siendo intelectual, el médico seguirá siendo médico, bla, 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 bla. El asunto es poner en marcha esa estructura y cada tanto reestructurar y volver a poner en marcha la sociedad. Y después la sociedad camina sola. Lo que hay que impedir es que hayan revolucionarios que quieran transformar eso. No se puede impedir, cada tanto hay transformaciones, revoluciones. Algunas revoluciones triunfan, otras fracasan. Lo que yo veo es que las revoluciones que más triunfan, chicos, son las revoluciones culturales y las revoluciones científicas. Las revoluciones políticas cada tanto tienen su efecto, como la Revolución Francesa.
La Revolución Rusa y la Revolución China han tenido que dar marcha atrás. La Revolución Rusa comunista se terminó, la Revolución China en sus efectos prácticos terminó porque ha terminado siendo capitalista. Todavía en Latinoamérica los cubanos insisten con una cierta idea de revolución que ya fracasó, que ya fracasó. Y todavía hay gente que está pensando en ciertos tipos de revolución que no han funcionado y no sabemos de qué manera funcionarán si se insiste con eso. Pero sí pensamos que hay que buscar mejores soluciones para que esta sociedad sea cada vez menos injusta. Eso sí, hay que seguir pensando. Gracias chicos, nos vemos. Chau, chau.